estoy diciendo lo que me dice en el ítem tarea a realizar del caso práctico. Ahí está. Bueno, ahí vamos a hacer la lectura del enunciado y de la normativa, la contabilización en los 3 momentos de la alternativa A de ambas sociedades y la contabilización en los 3 momentos alternativa B también de ambas sociedades. Acá tenemos la actividad práctica número 4 y dice que el 15 de septiembre del año 2020 el especulador vende a término con fecha de liquidación 15 de octubre del año 2020 100 toneladas de soja a Molinero S.A. Para ello se deben considerar los siguientes datos: la cotización por tonelada a liquidar de inmediato, o sea, su BNR, 3.000 por tonelada. Y la cotización por tonelada a liquidar el 15 de octubre del año 2020, 3.300. En este caso dice que la tasa de interés implícita de la operación es el 1%. La operación no obliga a efectuar depósitos en garantía ni ocasiona gastos. El mismo día, el especulador, el que vendió a término, compra 100 toneladas de soja en efectivo a productor, a un tercero. Consideramos que no se trata de una operación de cobertura, por ello estamos frente a un instrumento derivado no designado como instrumento de cobertura. Al 30 de septiembre del año 2020, cierre de los estados contables de ambas empresas, contamos con la siguiente información: la cotización por tonelada a liquidar de inmediato, o sea, su BNR, 3.100. Cotización por tonelada a liquidar el 15 de octubre del año 2020, 3.250. La tasa equivalente en este caso para 15 días es del 0,5%. Tarea a realizar: contabilizar las operaciones de compra y venta futuro en los registros de ambas empresas al momento del contrato 15 del 9 del 2020 con posterioridad a la firma del contrato, cierre de ejercicio 30 de septiembre del 2009 y el cumplimiento del contrato 15 de octubre, según las siguientes alternativas. El vendedor entrega la soja y recibe el dinero en efectivo. La cotización por tonelada es de 3.050. Y en la alternativa B, al 15 de octubre del año 2020, el vendedor entrega la soja y recibe el dinero en efectivo con una cotización por tonelada a liquidar de 3.550. Disculpen unos minutos porque vino la gente del ministerio, están haciendo el rastreo acá justo, miren, en mi casa, acaban de llegar. A ver, les continúo acá. Esto es lo que tenemos que leer. ¿Quién se anima a leer? De la segunda parte, sección 2.1 de la RT 18. Háganme el favor. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se la escucha. Ajá, yo leo bueno, si quiere. Por favor, porque justo tengo la gente del Ministerio de Salud en acá en la puerta de mi casa. ¿Sería esto que puso ahí en la filmina o voy a buscar la RT? Es lo mismo que la RT. Bien, entonces leo de acá nomás. Que todos tengan la RT. Dice, según la RT 18, segunda parte, sección 2.1, dice, instrumento derivado. Es un instrumento financiero cuyo valor cambia frente a los cambios en las variables subyacentes, tales como la tasa de interés, precio de producto, tasas de cambio, de divisas, etc.
que se liquidará en fecha futura, pudiendo hacerse en términos netos, que requiere, al principio, una inversión neta pequeña o nula en relación con otros tipos de contratos que incorporan una respuesta similar ante cambios en las condiciones de mercado y que por las prácticas comerciales o por sus términos permitan la compensación para realizar pagos por un importe neto. Pueden agruparse en contratos a término, contratos de futuro, contratos de opciones y contratos de canje o permuta. Hola chicos, hasta que venga la profe, vamos viendo el práctico. ¿Qué han entendido del enunciado? ¿Quién es el vendedor y quién es el comprador? ¿Dónde se imaginan ustedes que está la operación para hacer los asientos que tenemos que hacer de acuerdo a lo que nos había dado el profe Jaljal? El vendedor es molinero y el comprador es especulador. El vendedor es molinero. Al principio, el especulador le vende a molinero y después el especulador compra a productor S.A. soja, 100 toneladas. Debe, o sea, el vendedor, ¿quién es? El especulador. Y el comprador es molinero. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué dijimos? ¿Qué se le genera? ¿Qué activo se le genera al vendedor y qué activo se le genera al comprador? Al vendedor un activo en moneda, un crédito en moneda. Un crédito en moneda, exactamente. Y al comprador uno en especie. Un pasivo en especie. Entonces él debe mercadería en especie. ¿Sí? Por eso es que Hola, compra. Dale. Bueno, disculpe que justo, miren, están haciendo el rastreo, ¿cómo se dice? Los del Ministerio de Salud, con la gendarmería, todo. Mis vecinos están pensando que estamos contagiados.
¿Y qué le hacen análisis? ¿Le hacen encuesta? ¿Qué le hacen? Encuestas, nos preguntaron los síntomas. Nosotros tenemos un caso estrecho que fue positivo, pero al frente de mi casa, que es el cuñado de mi esposo, y él no tuvo contacto con nosotras, pero sí con mi esposo, pero mi esposo ahora está trabajando. Entonces querían hacerle el test a él y le digo, no está trabajando. Claro. Así que, pero los test, le digo, pero no me hacen a mí para ver si tuve. No, dice, le estamos dando prioridad a la gente que tiene síntomas. O sea que no me hicieron el test. Bueno, dale. Bueno, para los distintos contratos a los que hace referencia la norma, se considera adecuado tener en cuenta también las siguientes definiciones. Ahí ustedes van a ver en la sección 2 que tienen todas las definiciones en lo referente a la parte del instrumento derivado. Derivado incorporado dice que es un instrumento derivado que compone un instrumento financiero combinado e incluye al derivado y a un contrato principal, cuyo efecto es que todos o algunos de los flujos de efectivo del instrumento combinado varían en forma similar a los de un derivado considerado independientemente. La transacción esperada en el futuro es una transacción prevista con alto grado de probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, una compra o venta conocida por adelantado. El contrato a término o contrato a plazo, por su parte, es un contrato que se realiza entre partes independientes, o sea que no interviene un tercero, donde ambas partes se comprometen en una fecha específica en el futuro a comprar y a vender una cantidad específica de un activo a un precio determinado en la fecha de contrato. Esto, ¿por qué lo puse ahí? Porque esto es para diferenciar de todos los instrumentos que provienen de los mercados institucionalizados, en donde existe la intervención del tercero. En cambio, acá son partes independientes. No hay una institución que les dé las cláusulas, las normas, las reglas que deben rodear al contrato. En este caso es un contrato, un acuerdo entre partes. También tenemos que tener en cuenta en la sección 2.2 la medición, el reconocimiento, la medición inicial y la medición posterior. ¿Para qué? Para efectos de realizar la contabilización de todas las operaciones estas que me está marcando la actividad práctica. Entonces, en el caso de reconocimiento, dice que los instrumentos derivados deben reconocerse en los estados contables, clasificándolos como activo o pasivo, dependiendo de los derechos y obligaciones emergentes. Obviamente del contrato principal, ¿no es cierto? Cuando el ente tenga derechos contractuales o se convierte en parte obligada y hasta que los derechos se hayan realizado, cedidos a un tercero o expirados o la obligación se haya extinguido. Hasta ese momento, digamos, lo reconocemos al instrumento derivado. Los derivados incorporados deben separarse del contrato principal y tratarse como derivados si se cumplen todas las condiciones siguientes. Las características económicas y los riesgos inherentes al derivado no están relacionados estrechamente con las correspondientes al contrato principal. La otra condición es que un instrumento independiente con las mismas condiciones del derivado podría cumplir con la definición de instrumento derivado y el instrumento combinado no se evalúa por su valor corriente ni se llevan a resultado las fluctuaciones correspondientes. Esto es todo lo que me dice la norma, ¿no es cierto? Entonces, acá en la medición dice que los instrumentos se medirán de acuerdo con la suma de dinero u otra contraprestación entregada o recibida. Y en la sección 2.5 me está diciendo que la medición posterior de los instrumentos derivados para los activos originados en instrumentos financieros, si el instrumento tiene cotización, se lo medirá a su BNR,
determinado de acuerdo con las normas de la RT 17. Y los pasivos originados en instrumentos financieros derivados se computarán a su costo de cancelación según la resolución técnica 17, en tanto sea objetivamente determinable. Si no lo puedo determinar objetivamente, vamos a utilizar la medición contable anterior del pasivo. La diferencia de medición. ¿Cómo se trata? La diferencia entre la medición realizada según esta sección de la 251 y la 252, entre activos y pasivos, y la medición contable anterior se tratará según las secciones también de la 253, de la 1.1 RT18 y 253, como si fueran instrumentos derivados no asignados como instrumentos de cobertura. Ahí, digamos, es como que me indica todo, pero en definitiva, la diferencia, bueno, acá en definitiva es lo que vamos a ver ahora. A ver, ahí está. Bueno, al momento del contrato, el 15 de septiembre del año 2020, ¿qué les parece que pasa? Hay un comprador y un vendedor. Tenemos a molinero por un lado y a especulador por el otro. Y por el otro también aparece una tercera figura que es productor. ¿Recuerdan? Tenemos el contrato a término entre molinero y especulador, y tenemos un contrato de compra-venta entre especulador y productor. Tenemos dos contratos. Ahí tenemos, este le entrega dinero y este le entrega la soja. Y acá lo único que hay, un acuerdo entre partes. El valor del activo es acá al contado. ¿Cuánto? Me decía, a ver, ahí voy a poner, 3.000 pesos por tonelada. Es lo que me está diciendo el enunciado. Fíjense, eso es lo que me dice el enunciado. Ahí está. Bien. Y aquí tengo el valor del activo a futuro, el valor negociado, que sería 3.300 pesos por tonelada. ¿No es cierto? Entonces ahí tienen que tener en cuenta, hay un contrato a término y un contrato de compra-venta en este momento. Si agarramos y lo corremos a este contrato de compra-venta, vamos a tener, nos queda molinero y especulador con su contrato a término con un valor de activo al futuro, un valor negociado de 3.300 por tonelada. Y ahí vemos en el enunciado que dice que consideramos que no se trata de una operación de cobertura, por ello estamos frente a un instrumento derivado no designado como instrumento de cobertura. Entonces, el instrumento es el contrato derivado, es derivado, sí, según el enunciado. El subyacente es el precio del activo, o sea, la soja en este caso, y el importe del subyacente es la cantidad por el precio del activo. Las obligaciones emergentes del contrato tenemos acá, para molinero, tiene una obligación de entregar una suma de dinero el 15 de octubre del 2020 de 330.000. Y el especulador tiene una obligación de entregar el activo también a esa misma fecha de 100 toneladas de soja. Los derechos que emergen del contrato para molinero es derecho a recibir el activo, ¿no es cierto? Y para el especulador el derecho es a recibir la suma de dinero. ¿Cuál suma? Esta, la negociada. Ahí se cruzan esas alternativas. Entonces, en fecha del contrato, las toneladas negociadas son 100. El precio a liquidar de inmediato es 3.000 pesos por tonelada, o sea, un total de 300.000 pesos.
un precio a futuro 3.300 por tonelada, o sea, un precio a futuro de 330.000. La medición del contrato a término es al valor actual. La tasa de interés implícita de la operación, que es lo que me dice el enunciado, que la tasa de interés no ocasiona, digamos, la operación no ocasiona gastos, pero existe una tasa de interés que es del 1% para 30 días. ¿Cómo se calcula la medición del contrato? Es de acuerdo a la resolución técnica número 17, ¿no es cierto? El valor actual lo determino, ¿no es cierto?, acá, considerando la tasa de interés implícita, divido este valor futuro, ¿no es cierto?, es decir, el valor transado, el valor negociado, los 330.000, por 1 más 0,01, que es la tasa a 30 días. ¿Cuánto vale el contrato a esta fecha, al 15 de septiembre? 26.732,67. Ese es el valor actual. La medición del activo subyacente dice que es al valor neto de realización. ¿Qué componen el valor neto de realización? Precio de contado más menos todos los ingresos y gastos derivados, ¿no es cierto?, de la operación. ¿De qué? De la realización del activo. Por eso se llama valor neto de realización. Nosotros no tenemos los datos, otros datos adicionales, ¿no es cierto? No tenemos ni los más ni los menos, ni ingresos ni egresos derivados de la realización del activo. Lo único que tenemos, lo único que contamos con en esta actividad práctica es el precio de contado. Por lo tanto, voy a medir ese activo subyacente en 3.000 al precio de contado. A 3.000 por tonelada me da un total de 300.000. Eso es al momento del contrato. Vamos a ver al momento de cierre de ejercicio de ambas compañías. Ya productor salió. Entonces quedan únicamente molinero y especulador. Con el contrato a término, ¿no es cierto?, el valor del activo a futuro acá cambia. En este caso es de 3.250. ¿No es cierto? Y especulador además tiene en su patrimonio la soja que le había comprado a productor. El valor del activo contado en el momento valor de liquidación, es de 3.100 por tonelada. Ahí hay una variación en los valores. Entonces, al 30 del 9 del año 2020, cierre de los estados contables de ambas empresas, contamos con la siguiente información. La cotización por tonelada a liquidar de inmediato, o sea, el BNR es de 3.100 y la cotización por tonelada a liquidar es de 3.250 y una tasa equivalente para 15 días de 0,5%, del 5%, 0,5, es decir, menor que 1. Entonces acá tenemos las toneladas negociadas, son 100 toneladas, el precio de liquidación de inmediato es de 3.100 por tonelada, me da un total de 310.000 pesos. Precio a futuro me da un valor de, por las 100 toneladas, ¿no es cierto?, acá, de 325.000. La medición del contrato es al valor actual. La tasa de interés implícita es de 15 días 0,05. A ver, veamos cómo medimos. Cálculo de la medición del contrato. Hacemos exactamente la misma operación. Lo que cambia acá es la tasa de interés, el denominador. Entonces, hacemos esa división y me tiene que dar 328.358. Eso sería el valor actual del contrato.
Y el activo subyacente, ¿no es cierto?, es a este valor, al precio de contado o al BNR, ¿no es cierto?, precio de liquidación de inmediato. ¿Está? Y la medición anterior del contrato, ¿recuerdan?, era esto. ¿Qué sería la diferencia? Bueno, veamos ahora, al momento del cumplimiento, el 15 de octubre del año 2020, tenemos a molinero y especulador, fin del contrato a término, ya no existe. Acá cambian los papeles. El especulador que tenía la soja en su activo, ¿no es cierto?, entrega el activo y este le entrega el dinero. El especulador se queda con su patrimonio sin su activo, pero ¿qué es lo que entra? La caja. Molinero ingresa a su patrimonio el activo, la soja. Esos son silobolsas, por si alguien lo pregunta. Alternativa A, si el activo de contado vale 3.050 la tonelada, y la alternativa B, si el valor del activo contado valdría 3.550 por tonelada. Acá ya tengo el mismo cuadrito que estuve haciendo paso por paso, es exactamente lo mismo. Y acá tengo la fecha de liquidación del contrato. Acá tengo las 100 toneladas negociadas. Según la alternativa A sería 305.000 y según la alternativa B sería 350.000. El precio a futuro, obvio que ya, digamos, ya no está. La suma pactada a recibir o a entregar. Ahí está, la medición del contrato valor actual, y acá, como lo dice la norma que leímos hace rato, es el valor de liquidación del contrato, se extingue el contrato. La tasa de interés tampoco hay, el cálculo de la medición, el contrato al extinguirse, 0. Y la medición del activo subyacente, que cambia de patrimonios, cambia de un patrimonio al otro, al valor neto de realización. Ahí está. Vamos a ver los asientos. En este caso, tengo en consideración el cuadro anterior, ¿no es cierto? Entonces, en la fecha de contrato tengo esto. Van anotando, chicos, me dicen si quieren que pare y van anotando. A ver. No veo, a ver, me preguntan, a ver, yo voy sacando fotos después de clase, lo paso, dice Juan Pablo. ¿Quién más? Acá, bien. A ver, yo también voy haciendo eso y escribiendo. Yo hago lo mismo que Juan, en hoja paso. También hago lo mismo, yo voy haciendo en Excel. Yo, sí, profe, sigue avanzando, pues. Listo. A ver, continuemos. Ahí está. Muy bien. Entonces sería este caso, en este caso. Acá les dijeron, ¿no?, que para regularizar no van a tener la computadora, la notebook, ni la netbook, no van a tener únicamente lápiz, papel y calculadora, ¿no es cierto? El 15 del 9 del año 2020, para especulador tenemos los deudores por ventas a término de 330.000. Es el valor negociado.
La suma pactada. Este valor es. Pero ahí está. Este valor, suma pactada. Deudores por ventas a término. Esto es la contabilidad de especulador. Tengo ventas a término y tengo intereses positivos a devengar. Esta sumatoria me da esta diferencia. ¿Cuál es este valor? Ventas a término. Es el valor actual. ¿Dónde está? Medición del contrato, valor actual. Esto está al valor actual en la fecha del contrato. Y acá está el cálculo de la medición del contrato, 320.732. La diferencia es intereses positivos a devengar por las ventas a término, por los contratos a término. Ahí está. Luego también tenemos que reconocer el costo de ventas a término. En este caso estamos reconociendo específicamente el pasivo. El pasivo se llama soja a entregar por venta a término contra el costo de ventas, 300.000. El pasivo es 300.000. ¿Por qué? Porque dice que el pasivo en estos casos se medirá, ¿no es cierto? Que es lo que vimos en la norma. El pasivo en estos casos, digamos, los derechos y las obligaciones emergentes de los contratos se van a ir midiendo de acuerdo a lo que establece la resolución técnica 17. Y en el caso de la RT 17 dice específicamente para los activos y pasivos a entregar o bienes o en especie, ¿no es cierto? En ese caso, ¿no es cierto? Si el activo tiene mercado conocido, tiene valor de mercado conocido, entonces ahí tengo un BNR, un valor, más que nada en este caso que son commodities, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la soja a entregar el pasivo sería, ¿no es cierto?, de 300.000. ¿A dónde lo puse? Ah, no, lo puse acá. Me puse la medición esta del pasivo, de la soja a entregar. Claro, no, lo que pasa es que para uno va a ser pasivo y para el otro, ¿qué va a ser? Un activo. Para especulador, por eso no lo puse. Al mismo momento dice que va y compra a productor, el 15 de septiembre dice que compra descontado efectivo 300.000. Ahí está la compra. Ajá, bien. Eso es lo que contabiliza el especulador, ¿no es cierto?, o el vendedor en este momento, digamos, en el momento de cuando hacen el convenio, el 15, cuando inicia el contrato. Al 30 de septiembre del año 2020, tenemos que devengar los intereses ganados, que es la parte de estos intereses. ¿Cómo lo determino? Considero en esta fecha de cierre, considero el contrato. En este caso va a valer 328.358,21 menos la medición anterior. ¿Cuál sería la medición anterior? 326.732. La diferencia es 1.625. Esos son los intereses que se está ganando en el contrato a término, el contrato de venta a término en este caso. Esos son los intereses que se van ganando. ¿Han entendido hasta ahí?
los intereses ganados, los vuelvo a repetir, los intereses ganados de los contratos a término es la diferencia entre los contratos, la medición de los contratos en fecha de cierre de los estados contables 328.358 menos 326. Obvio que ahí va a haber una diferencia. Lo que me resta es, ¿no es cierto?, lo que me va a faltar de intereses desde la fecha de cierre hasta que se liquide el contrato, ¿no es cierto? Entonces, lo único que estamos ganando entre el 15 y el 30 de septiembre sería la diferencia en las mediciones, porque cambia incluso las tasas de interés implícito. Por otro lado, el especulador, hemos visto, tiene en su activo la soja. La soja, ¿cuánto vale la soja? Acá, en la fecha de cierre del contrato, imagínense, acá valía 3.000 por tonelada y aquí vale 3.100. Entonces, si anteriormente la soja valía 300.000, ahora ¿cuánto vale? 310.000. ¿Qué se hace? Se reconoce un resultado por tenencia de la soja. Ahí está. No es un resultado por tenencia de la soja a entregar, es un resultado por tenencia de esta partida que es, ¿no es cierto?, el activo que tiene, el que tiene ahí en sus depósitos, el especulador, la soja que tiene, bueno, ahí estoy midiendo esa soja, el activo específico, el activo subyacente. En cambio, ahora mido el contrato. El contrato, digamos, es acá. El pasivo soja entregar por venta a término, acá, este pasivo lo medía a 300.000, ¿no es cierto? Y acá, lo tengo que medir a 310.000. Entonces, acá voy a tener el aumento de valor del pasivo. El pasivo se relaciona con su activo subyacente. Entonces, por un lado, aumenta el valor del activo que tiene depositado o guardado y aumenta el valor del pasivo generado por el contrato negociado el 15 de septiembre. Son los 10.000 pesos. Vamos a la fecha de liquidación, ¿no es cierto? Y acá está la diferencia de la cual le hablaba. ¿Cuánto me resta? Digamos, esto es fácil. O resto los intereses que ya he devengado, es decir, lo que ya he registrado como intereses ganados, 3.267 menos 1.625, me sale 1.641, ¿no es cierto? Acá en este caso. O hago la diferencia, ¿no es cierto?, entre la medición, digamos, del contrato que yo digamos, el especulador va a cumplir, que sería el contrato que él va a cumplir, va a ser de 330.000, ¿no es cierto?, menos el interés ganado, ¿no es cierto?, que ya está registrado, ¿no es cierto?, y ahí ya voy a obtener los 1.641. No, perdón, menos las ventas a términos de acá, menos esa diferencia y los intereses ganados menos eso, me sale 1.641. Lo más fácil es sacar de los intereses devengados reconocidos inicialmente lo que se ha registrado, lo que ya se devengó, que serían los intereses ganados, y la diferencia me va a quedar en 1.641. ¿Es así? ¿Le está saliendo así? Muy bien. Resultado por tenencia de soja. Otra vez tengo que reconocer el resultado, pero este es en el caso de la alternativa A.
A. Estoy haciendo la alternativa A. 3.050 pesos por tonelada. 5.000 pesos. ¿Por qué? Porque la última medición ha sido de 310.000 y ahora con un valor inferior voy a tener que darles el cambio, la diferencia de valor que tiene y registrar, ¿no es cierto? Bajándole el valor a la soja que estaba anteriormente 310, me queda registrar los 5.000 y esa diferencia es un resultado, va a resultado como resultado por tenencia de soja. Vamos a medir el pasivo. El pasivo también medía 310.000 y ahora mide 305.000 con esta alternativa A. Ahí se me... no encontraba yo cuál era la que me faltaba ahí. Bueno, soja a entregar por ventas a término y ahí va a ser obviamente el resultado por tenencia de soja a entregar por 5.000, ya va a aparecer. Y bueno, acá en este momento hace el contrato que dice que el contrato va a quedar a cero, a un valor de cero. Es decir, acá tenía 300.000 y ahora lo cancelo y queda en cero. Acá. Ahí está, el contrato queda cero. Y vamos a ver el pasivo, se cancela. ¿Con qué se cancela? Entregando la soja. Sale también a su valor neto de realización. Ahí está el resultado, apareció. Estaba duro. Ahí está. Vamos a ver ahora la contabilidad de molinero. Ahí está. Bueno. A ver, ¿qué les parece ahora? Están en la otra... en la vereda del frente ahora, ya no están en la contabilidad de especulador, ahora están en la vereda del frente. ¿Qué les parece cuáles son las partidas que aparecen en este caso? Nada, no hay opiniones. Tendríamos el crédito en especie, la deuda en moneda. Tendríamos que hacer un asiento de la mercadería que vamos a recibir primero. Sí. ¿Otra opinión? Crédito en especie, deuda en moneda, de Guillermo Navarro. No sé si habló hace rato de Guillermo Navarro. No, profe, fui yo, Bustamante. Fernando Bustamante. Bien. ¿Nadie más? ¿No hay opiniones? Bueno, entonces les propongo que vayan haciendo los asientos, a ver quién me gana. A ver qué asientos se les ocurre. A ver. ¿Dónde estaba? Acá. Estaba también acá. No pude entrar. Estaba acá. Ya les digo. Vayan proponiendo los asientos. Momento de la fecha de cuando acuerdan tanto especulador como ya registramos todas las operaciones de especulador según la alternativa A. La alternativa B va a quedar para la casa, para ustedes, para que lo hagan. Después me van realizando, digamos, esa parte. Es decir, son los últimos asientos, ¿no es cierto?, en los cuales tienen que medirme tanto el activo que se transfiere o el activo a transferir por parte del especulador,
¿no es cierto? El pasivo en especie que se cancela también tienen que hacer la medición y ahí ustedes van a tener los mismos asientos, pero con otros valores. ¿Por qué? Porque, digamos, acá dice, el enunciado me dice, nosotros hicimos con un valor al 15 de octubre del 2020 de 305.000, ¿no es cierto? Ahora tenemos que ver otro valor que sería 355.000. Bueno. ¿Ya están trabajando o no? No se activa el enlace, justo les dejaba la alternativa acá para que me contesten. No se me activa el enlace para desviarlos, para que vayan a la pizarra. No se me activa. No se me activa. La pregunta era concreta, digamos, en el caso del comprador, ¿qué partidas utilizar? Eso era la pregunta que les había preparado acá, les había organizado. Acá no se me activa. Claro, estaba en la otra computadora, estaba activada. Acá no se me activa. La pregunta era para que viéramos el tema. ¿Están viendo la pantalla? No. No, dejé de compartir hace rato. A ver. Muy bien. Profe, Sí, a mí me surgió una duda al hacer este ejercicio, porque sí. cuando lo vimos con el profe Jaljal, en vez de ventas a término anotarlas por los 326.732,67, la anotábamos por 320, por su valor 300.000, y a los 26.000 y algo, la anotábamos como un resultado por la venta. Y en este caso, para Molinero, que es el comprador, las hojas a recibir sí se marcaba como 20.000, pero en este caso se estaría marcando por 326.000. Sí. Ahí está mi duda. Ajá. La mía también. Creo que la cuenta que falta creo que es resultado por la venta. Resultado financiado por el instrumento financiero derivado. A ver, No sé si será así. sacando la... ¿Y cuánto reconoce de intereses a devengar? Porque son los mismos valores, ¿no es cierto? Sí, exactamente, reconoce los mismos intereses. Simplemente que segrega de ventas a término, lo segrega, en vez de ser 326.000, lo segrega por un lado a los 300.000 como ventas y los otros 26.000 como resultado financiero por... Resultado de financiamiento. Sí, por el instrumento financiero derivado. Claro. En ese caso, digamos, sería un resultado negativo. Para el comprador, sí. Para el vendedor, uno positivo. Uh-huh. ¿Hacemos esa segregación? Porque te va a salir en definitiva lo mismo. La venta a término, ¿cuánto neto te quedaría? Neta, 326.732. Sí. Claro, y acá yo lo que hago es reconocer directamente la venta a término neta.
Claro, yo creo que como venta no habría problema, pero como compra, ahí cambia la situación. No sé si es necesario o si no hace problema dejarlo así por los 326.000 total en neto. Lo que ocurre es que, en definitiva, digamos, ventas a término va a estar 330.000 menos los resultados, va a ser 3.267. Para quedarte después nuevamente con 326.732 la venta a término. No, claro, sí, sé que al último va a quedar igual, sí, queda el resultado. Pero, por ejemplo, en el caso del comprador, del vendedor, es la venta, se suma con el otro resultado y bueno, se obtiene un resultado. Pero en el caso del comprador, las hojas a recibir no es un resultado, es un bien, es un activo. Y claro, eso sería por 300.000. Es un claro, crédito en especie. Es un crédito en especie. Según la resolución técnica número 17, los créditos en especies se relacionan o se miden al valor que tiene el activo en la especie, que tiene la especie, que sería un valor de 300.000. Claro, ahí está el problema, en el comprador principalmente. En ventas no hace problema porque igual queda neto 326.000. Claro, justamente eso es lo que yo le estoy proponiendo, digamos, que me propongan, por ejemplo, el asiento al 15 de septiembre del 2020. Bueno, el asiento sería sojas a recibir por 300.000. Sí. Serían los intereses negativos a devengar por 3.267,33. El resultado financiero por instrumento financiero derivado o por IFD por 26.732,67. Sí. Y como contrapartida tenemos a proveedores por contrato a término por los 330.000. Muy bien. Otra solución. ¿Quién es el que me estuvo hablando? Flores Navajas Gamaliel. Bueno. Otra solución. Flores Navajas ya dio una solución. La otra. ¿No hay ninguna opinión? Adriana, ¿estás tomando nota? Bueno. Vamos a ver. Voy a presentar. No estaban viendo la pantalla, ¿no? La ventana. Ahí. No, profe. Ahora vean. Acá, en el caso de la contabilidad de Molinero, al momento del contrato hay unas hojas a recibir, como lo decía. ¿Cuál es tu nombre? ¿Gamaliel o Gamaliel? Gamaliel. Gamaliel, como lo decía Gamaliel. Está las hojas a recibir por compras a término. Es, digamos, las diferencias que hay entre lo que dijo el compañero es en la denominación de las partidas, ¿no es cierto? En este caso, la denominación es hoja a recibir por compras a término, pero responde al concepto del activo en especie, ¿no es cierto? Según la resolución técnica 17, el activo en especie, ¿no es cierto?, se reconoce cuando tiene un valor, obviamente, un valor que se le pueda asignar y está relacionado este valor, la medición inicial de este valor, de este crédito en especie, va a ser
al valor neto de realización del activo, es decir, de la soja, del momento de la medición de la medición inicial. Toca recibir por compras a término 300.000. Eso sería el activo en especie. Luego tenemos los intereses a devengar por contratos a término de 3.267. El mismo cálculo que hicimos en el caso de especulador lo aplicamos acá. ¿Por qué? Porque el acreedor a término es 330.000 dividido el 1 más la tasa implícita de esta operación me va a dar la diferencia, ¿cierto? Pero acá, ¿qué es lo que pasa? Al haber una diferencia entre el activo en especie, el activo a recibir, digamos, ¿no es cierto? El derecho que se generó, ¿no es cierto? Y el valor final transado, negociado de 330.000, al haber una diferencia, la que responde al valor tiempo del dinero, la diferencia esa está acá, en los intereses negativos, 3.267. Y la otra diferencia es otro resultado que ya no responde al valor tiempo del dinero, sino ¿a qué va a responder esto? A la operación esta que está teniendo, digamos, que está haciendo el comprador. En este caso, ¿no es cierto? El comprador, en este caso, va a tener un resultado por las compras a término, o bien los resultados por los IFD, que serían los instrumentos financieros derivados, ¿no es cierto? Es la denominación lo que cambia, pero responde al mismo concepto, ¿no es cierto? Es un resultado derivado del contrato, del convenio entre molinero y especulador. ¿Te quedó claro, Gamaliel? Al cierre del ejercicio, ¿no es cierto? Estos intereses, el valor, que responden al valor tiempo del dinero, ¿no es cierto? La diferencia, ¿no es cierto? Ahí yo ya sé que tengo una tasa de interés implícita del 5%, y ahí dividiría el acreedor, ¿no es cierto? El acreedor por compras a término, a quien le debemos pagar, ¿no es cierto? Porque este es el pasivo que se le está originando por el contrato a término, dividido la tasa, el 1 más la tasa del interés del periodo que resta desde el cierre de ejercicio al momento del cumplimiento del contrato. Y ahí tenemos los 1.625, que para ambas partes es el 5%. Y obviamente también tenemos los valores de contado de la operación, o los valores digamos, de la soja a recibir, ¿no es cierto? Acá yo tengo soja a recibir por compras a término, que sería, ¿no es cierto? Eso sería el valor del contrato derivado, ¿cierto? O sea, digamos, de el activo en especie que yo tengo, ¿no es cierto? El crédito en especie, y resultados por tenencia de la soja a recibir. También, digamos, viene vinculado con su activo subyacente, que es la soja. Ahí ya sabemos que en este momento cuánto valía la soja. Acá valía 300.000 y acá vale 310.000. Y en este segundo caso, en este primer caso, tomando la alternativa A, cuando se produce la liquidación o el cumplimiento del contrato, se extingue la obligación por la parte de especulador, entregando la mercadería, en este caso ya tiene que entregar la mercadería. Acá reconozco los intereses de estos perdidos, ¿no es cierto? Que acá yo ya reconocí una partecita y acá me falta reconocer el otro devengamiento de los otros intereses, ¿no es cierto? El resto que me queda, 3.267 menos 1.625,54, me queda 1.641. Devengo esos intereses y vamos a tener, no sé por qué,
y ahí vamos a tener intereses, bueno, ahí tengo el devengamiento. Luego también la medición del contrato ya va a valer cero, obviamente, pero tengo que ver la medición del activo primero, ponerlo a su valor corriente antes de recibir de que se realice la entrega de la cosa, de 5.000 pesos. Ahí está. Acá valía, a ver, 300.000, acá vale 310.000 y acá vale 305.000. O sea, hay que sacarle de los 10.000, 5.000. Los acreedores por compras a término, caja, digamos, ahí se está cancelando la operación, está pagando su obligación, esta que se generó acá, y acá los 305.000 es la soja versus la soja a recibir por compras a término, que sería la cancelación del contrato, es decir, le entregan la cosa, le entregaron el activo y él entregó su obligación, ¿no es cierto? Y se cancelan ambas partidas que se crearon por la operación. ¿Les quedó claro? A ver. Acá hay otra cosa. La tarea es proponer los asientos de la alternativa B al 15 de octubre del año 2020. Bueno. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda, algo? A ver, ahora sí voy a poder presentar. A ver si se deja de presentar. Ahí. Bien. ¿Me escucharon bien? No hubo problemas ni nada, porque acá en esta computadora en general se me corta el sonido. Por ahí necesito micrófono. Sí, profe, se la escuchó bien. Y la tarea me la van entregando a medida que vayan realizándola. Tenemos hasta la próxima que nos veamos. En mi próxima clase, previamente, les voy a pedir a ver si coincidimos ambos, ustedes y yo, en la resolución. Otra duda, chicos, ¿tienen alguna duda, algo de este tema del instrumento financiero derivado? Por lo visto lo vieron al mismo ejemplo con el profesor Jarcal. Lo que sí les voy a estar subiendo es la actividad 4 bis, en la cual se va a relacionar con el productor de la actividad 1 bis. Así que si no la tienen completa, vayan completando la 1 bis, porque si no, no van a poder realizar el 4 bis. Ahí vamos a incorporar los datos del trabajo 1 bis, los vamos a incorporar con digamos, con otro contrato a futuro de Soji Hui, creo que se llama.